adecuado, como para mantener el metabolismo del organismo de forma adecuada, y si es que lo hace es aumentando la presión de fin de diástole que ya hemos mencionado en las anteriores clases. Entonces, en insuficiencia cardíaca, puede ser una normalidad ya sea congénita o adquirida, ya sea en la estructura o en el funcionamiento del corazón. Y eso lleva a una serie de síntomas y signos, y esto aumenta la cantidad de hospitalizaciones, disminuye la calidad de vida y pobre expectativa de esta. Entonces, es la incapacidad, como ustedes bien decían, de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Y si es que lo hacen incrementando la presión de fin de diástole. Eso es lo que tienen que recordar. ¿Por qué es importante? Porque hay más de 20 millones de personas en el mundo que tienen este diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y el 2% están en países desarrollados, pero el otro porcentaje está en nuestros países, en vías de desarrollo. Y que produce grandes gastos en las unidades de cuidados de salud. Aumenta con la edad. Se dice que representa más o menos en un 6 a 10% a los 65 años y es más de 20, casi 20% en los mayores de 75 años. Es tan igual en varones como en mujeres, y se dice que de esta insuficiencia cardíaca, la mitad tiene una insuficiencia cardíaca con una adecuada fracción de eyección o una fracción de eyección más del 50%. Cuando hablemos de clasificación, vamos a ver que la falla cardíaca se puede clasificar en dos tipos importantes. Una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, a la que con fracción de eyección menos del 40%, a la que la conocemos como insuficiencia cardíaca sistólica, o la conocíamos. Pero hay otra en la que se dieron cuenta que los pacientes tenían los mismos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero la fracción de eyección estaba más de 50%, y le llamaron insuficiencia cardíaca diastólica. Actualmente, con otros términos, se le llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, esta es la nueva definición de falla cardíaca, que todavía está actual desde el año 2021. O sea, ya hace 4 años. Y la fracción de eyección es importante para este diagnóstico. Entonces, para hacer este diagnóstico no solo es la clínica, la semiología, sino también una ecocardiografía para ver la fracción de eyección. ¿Y cómo era la fracción de eyección? Entonces lo dividieron en 3 tipos. Uno, con fracción de eyección reducida, que estaba menos del 40% en la ecocardiografía. Esa es la clásica, la típica, la que ustedes conocen como congestiva, insuficiencia cardíaca. La segunda la denominan la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en la cual tiene los mismos signos y síntomas de la falla cardíaca en los 3, pero en esta la fracción de eyección es igual o más de 50%. Entonces había un rango en la mitad en la que la fracción de eyección tenía 40 o hasta 49%, y a esa la llaman insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, ¿no? Levemente reducida. O alguien le dijo en rango medio también. ¿Cuál es la diferencia entonces? Solo
la fracción de eyección. Pero en los tres hay elevación de los péptidos natriuréticos y hay en los dos últimos, para decir como en rango medio o en rango leve y en fracción de eyección preservada, hay al menos uno de estos dos criterios. Uno, daño estructural relevante, eso en la ecocardiografía, como es hipertrofia del ventrículo izquierdo o crecimiento de la aurícula izquierda, y disfunción diastólica, que quiere decir alteración en la relajación, ¿no? Y eso, la única forma de saberlo es ecocardiográfico. No se olviden que en esos tres existen estas características. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues se dice que es menos del 40%. También le llamaban insuficiencia cardíaca sistólica. Hay un cuarto que apareció, y este es el de acá, el de abajo. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Son aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero que después de unos meses con tratamiento, ves que la fracción de eyección subió más del 40%. Y a eso le llaman con fracción de eyección mejorada. ¿Por qué es importante? Es que en todos, especialmente en reducida, mejorada, e incluso en las nuevas guías que van a salir seguramente de acá a 1 o 2 años, en las de rango o levemente reducidas, el tratamiento es de por vida. Entonces, doctor, pero ya mejoró, ya bajó, pasó de 35 o de 25, ahora ya tiene 42%. Entonces, mucho medicamento está tomando y le quitaré. Si hacen eso, va a empeorar. Entonces, no se olviden que eso es lo importante. Entonces, la causa de la falla cardíaca, de esta incapacidad de mantener el gasto cardíaco para el metabolismo, es una alteración ya sea en la estructura o en el funcionamiento del ventrículo izquierdo principalmente. Hay varias causas que pueden producir esta falla cardíaca. Pacientes que tienen infarto pueden llevar a la falla cardíaca. Pacientes hipertensos que dañó la cardiopatía hipertensiva llevan a la insuficiencia cardíaca. Pacientes con enfermedad congénita llevan a la insuficiencia cardíaca. Pacientes con cardiomiopatías llevan a la insuficiencia cardíaca. Pacientes con valvulopatías llevan a la insuficiencia cardíaca. Y muchas de estas se sobreponen, hay una sobreposición en las etiologías. Se dice que el 20 a 30% de los casos no tienen una causa conocida de la falla cardíaca. Muchos a eso le llaman cardiomiopatía dilatada, porque son causas genéticas de alteraciones en el citoesqueleto, ya sea a nivel de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras de miosina, ¿no? O de la desmina, o de la laminina, o de la vinculina. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede ser por una cardiopatía reumática y alterar la función ventricular o las válvulas. Puede ser por una hipertensión arterial crónica que no ha sido tratada y dilata e hipertrofia primero y después dilata el ventrículo izquierdo. O puede ser por una enfermedad de Chagas, ¿no? Por un parásito. Y que muchas se pueden agravar por una anemia, por taquicardia o por otras agravantes. Dentro entonces de la etiología de insuficiencia cardíaca hay muchas. Y vamos a ver acá con fracción de eyección reducida, preservada, cómo aumenta o cómo hay varias causas de insuficiencia cardíaca. Si vamos a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, desde el punto de vista hasta coronario, tenemos las pacientes con infartos, con isquemia miocárdica.
varias causas de insuficiencia cardíaca. Pacientes con enfermedad arterial coronaria que se han infartado. Los que han rotado conmigo y están rotando ahora, hemos visto pacientes con infarto. Y hay algunos pacientes con infarto que la fracción de eyección queda con 58%. Está bien, pero otros pueden quedar con menos de 40%. Entonces, el infarto de miocardio es una causa. La isquemia miocárdica. Las arterias coronarias pueden llenarse de placas ateromatosas. Y eso puede hacer que sea una obstrucción importante. Más del 70, 75, 80% del lumen de la arteria coronaria puede estar obstruida. Entonces no llega sangre adecuadamente al corazón. Y eso le va a producir una isquemia. Y eso le va a dilatar y va a caer la fracción de eyección. Otros por sobrepresión, ¿no? Overload, dice acá. O sea, una presión incrementada sobre el ventrículo izquierdo. ¿Y cuáles serían las causas principales? Hipertensión. Pacientes que tienen 200 sobre 120 no se tratan y con cada latido el corazón se está volviendo más hipertrófico. Hay un aumento de la presión o de la resistencia y eso hace que se hipertrofie el ventrículo y falle y baje la fracción de eyección. O la otra causa, una enfermedad valvular obstructiva, como la estenosis aórtica. Entonces aumenta la poscarga, aumenta la presión y daña el corazón. Otras causas, sobrecarga de volumen. O sea, ya no solo sobrecarga de presión, sino sobrecarga de volumen, como las valvulopatías regurgitantes, insuficiencia aórtica. Con cada latido, la sangre debe quedarse en la aorta. Si la válvula aórtica no es suficiente, regresa la sangre y tiene más volumen en el ventrículo izquierdo. Y hay sobrecarga de volumen y con el tiempo va a dilatar y disminuir la fracción de eyección. O la insuficiencia mitral. Recuerden que hemos dicho que la sangre pasa de la aurícula al ventrículo y de ahí sale por la aorta. Pero si una parte regresa a la aurícula porque la válvula mitral no cerró bien, en el próximo latido va a recibir más volumen. Y con cada latido, con los años, se va a dilatar el ventrículo izquierdo. O un shunt de izquierda a derecha. Los pacientes con insuficiencia o con CIV, comunicación interventricular. La sangre regresa, o los pacientes con ductus, los recién nacidos con ductus. La sangre regresa y va aumentando y dilatando el lado izquierdo del corazón. O también los shunts extracardíacos. Enfermedades pulmonares crónicas como el cólera pulmonar, las desórdenes pulmonares, la fibrosis pulmonar, pueden llevarnos. Cardiomiopatías dilatadas no isquémicas, ya los hemos dicho, familiares, genéticas, la cardiomiopatía dilatada, desórdenes infiltrativos como ¿qué desorden? Sarcoidosis, amiloidosis pueden producir, o daños inducidos por drogas tóxicas, como los pacientes que utilizan quimioterápicos, radioterápicos, quimioterápicos principalmente, desórdenes metabólicos, enfermedades virales, los que tienen miocarditis, por ejemplo, enfermedades de Chagas, ya hemos hablado, desórdenes del ritmo y de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, bradiarritmias te pueden llevar a baja fracción de eyección y las taquicardias o taquiarritmias también. Ahí están las taquicardiopatías. Tengo un paciente que justo lo vi ayer, que llegó hace un mes diciendo que lo estaban mandando porque le iban a hacer una endoscopía, porque ya tose y después le decían que reflujo y no podía echarse y dijeron, no, tú tienes mal del estómago y tienen que hacerte endoscopía, pero cuando le hicieron la ecografía, el ecografista dijo, mejor visita a un cardiólogo, porque no te veo bien. Y lo examiné y tenía un flúter, una arritmia, una taquiarritmia, así como la fibrilación auricular. Y ese flúter se mantuvo tantos meses, desde diciembre estaba mal, que para abril, que llegó conmigo, o casi mayo, la fracción de eyección estaba en 25%. Entonces está con falla cardíaca, taquicardiopatía. ¿Son vuestros compañeros? No. Sí. ¿Tantos? Última vez, ¿ah? Entonces,
tachycardiomiopatías y las bradiarritmias también pueden llevar a falla cardíaca. Entonces es una causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero hemos dicho que hay otro grupo de pacientes, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Cuando la fracción de eyección es más de 50%. Y ahí también lo juntaron en algún tiempo a los que estaban con levemente reducida, que estaban entre el 40 y 49%, que hemos dicho. Y también ahí están básicamente las hipertrofias patológicas, una cardiomiopatía hipertrófica, la hipertensión o secundaria hipertensión que no cayó en la fracción de eyección, pero que ya está disminuyendo, las cardiomiopatías restrictivas como la sarcoidosis, amiloidosis, pero que la fracción de eyección no es menos de 40, sino va entre 40 a más, las fibrosis y los desórdenes endomiocárdico. Y hay otros estados de alto gasto, la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, que le llaman. Son desórdenes metabólicos como la tirotoxicosis, los hipertiroidismos. El hipertiroidismo tiene elevación de las T3, T4 y lo que hace es aumentar el gasto cardíaco y eso puede llevarte a falla cardíaca. Desórdenes nutricionales como el beriberi o el excesivo o requerimiento de sangre, ¿no? Como en las anemias crónicas o en los shunts arteriovenosos, en los pacientes, por ejemplo, con diálisis o que tienen algún tipo de shunt. Otra forma de ver, pues es solo un repaso que ya hemos estado viendo. Puedes decir causas de falla cardíaca por desórdenes o por enfermedades del miocardio. Y ahí puedes decir las isquémicas que ya hemos tocado, ¿no? Infartos, isquemias, disfunción endotelial, tóxicas como por drogas, por alcohol, el famoso corazón festivo. Aquellos pacientes alcohólicos crónicos que toman en grandes cantidades y algunos que no son crónicos y que han tomado por muchos días y que no estaban acostumbrados a tomar, pueden hacer falla cardíaca y eso le llaman corazón festivo. O los que usan cocaína, anfetaminas, esteroides anabólicos. Entonces, eso puede llevar a insuficiencia cardíaca. El uso de metales pesados como hierro, cobre, cobalto, ¿no? O lo que hemos dicho, antraciclinas, los pacientes que utilizan antineoplásicos, que están en quimioterapia o por radioterapia, pueden producir toxicidad y daño miocárdico y llevarte a falla cardíaca. Pacientes con enfermedades inflamatorias autoinmunes, como espiroquetas, hongos, protozoos, parásitos, bacterias, el Chagas, por ejemplo, que hemos mencionado, te puede llevar. Y los que no están relacionados a infección, como la linfocitosis, ¿no? Miocárdica, las enfermedades autoinmunes, puede llevar la enfermedad de Graves, por ejemplo, artritis, ¿no? Hipersensibilidad, hipereosinofilia. Algunas enfermedades infiltrativas que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca y enfermedades metabólicas que hemos dicho, hipertiroidismo, deficiencia de hierro y algunas otras enfermedades genéticas como las cardiomiopatías hipertróficas. O condiciones anormales como la hipertensión, las enfermedades valvulares, ¿no? Enfermedades del pericardio o sobrecarga de volumen que ya hemos mencionado hace rato. Los pacientes, por ejemplo, con sobrecarga de volumen, aparte de los valvulares que les he dicho, insuficiencia mitral, aórtica, los que falla renal, las sobrecarga de volumen iatrogénico. Hay pacientes que están en sala de operaciones y les ponen suero y están sangrando, pero les sobrecargaron tanto de volumen, 2, 3, 4 litros, y que el ventrículo izquierdo se dilata y hacen falla cardíaca ese rato. Les das diuréticos y mejoran. O las arritmias que ya hemos dicho, bradiarritmias y taquiarritmias, que, con el ejemplo que les dije antes, pueden producir insuficiencia cardíaca. Entonces hay varias causas, ¿no? Hay varias causas. ¿Cuál es el pronóstico de una insuficiencia cardíaca? Se dice que si el paciente está con insuficiencia cardíaca sintomática, está con falla, con disnea, con todas las manifestaciones que ustedes han visto en semiología de falla cardíaca, tienen mal pronóstico y muchos mueren en un 30-40% al año.
y 60-70% a los 5 años. Entonces, el estar muy sintomático en una clase funcional 3, ¿no? 4, Disney al reposo, por ejemplo, en el NIJA, tienen un peor pronóstico. Y miren, los que tienen clase 4, 30-70% se mueren al año. O sea, de cada 10, hasta 7 se pueden morir al año si están en clase funcional 4, si tienen Disney al reposo. Y en clase 1 se mueren de cada 100, 5 a 10. O sea, del 5 al 10%. O sea, 1 de cada 10. Entonces, lo que es importante entonces es recordar la semiología. Y en semiología, que han hecho el semestre pasado, hace 2 semestres, les hablaron sobre insuficiencia cardíaca y la clasificación de la New York Heart Association, el famoso NIJA, ¿no? Y que les recordé la otra vez. NIJA clase 1, que es el que decía, que no tiene limitación de la actividad física. El paciente puede hacer actividad física. Su actividad física habitual, ordinaria, que hacía siempre, no le causa falta de aire, no le causa fatiga, ni le causa palpitaciones. Pero esfuerzos mayores a los habituales, sí le causa, ¿no? ¿Qué dice la clase del NIJA 2? Y esto es desde 1980, más o menos. El NIJA 2 ya tiene limitación leve de la actividad física habitual. Está tranquilo o confortable en el reposo, pero cuando hace actividad física habitual, ya tiene disnea, ya tiene fatiga o palpitaciones. Y algunos le ponen acá también dolor torácico. Clase 3, ya tiene una marcada limitación de la actividad física. El paciente dice, doctor, ahora ya incluso barro dentro de mi casa, camino dentro de mi casa, voy al baño y me agito, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene marcada limitación de la actividad física. Estoy tranquilo en reposo, doctor, no me agito, pero las actividades menores de los habituales me producen falta de aire, me producen fatiga, me duelen los músculos cuando camino, me producen palpitaciones. Clase 3. Entonces, de estos, ¿quién se muere más? 3 y 4, ¿no? Y menos el 1 y el 2. Y la clase 4, pues son los pacientes que están inestables, no son capaces de hacer ningún tipo de actividad física sin el disconfort, ¿no? Están sintomáticos incluso al reposo y su actividad física lleva a un disconfort tremendo, ¿no? Incluso hablar les lleva a un disconfort, a una disnea. Entonces es el NIJA 4. Eso lo tienen que recordar. Entonces podríamos comparar con esta imagen que la insuficiencia cardíaca podría ser como un tiburón y que está amenazando la vida de tu paciente. Y que si no te das cuenta con esta sintomatología, puede producir una muerte súbita. Entonces tienen que tener cuidado con la insuficiencia cardíaca. Siempre en la fisiopatología, entonces, ¿por qué se producía insuficiencia cardíaca? Ya hemos hablado del diagnóstico o de la definición, ya hemos hablado de las causas que pueden producir falla cardíaca, y ahora esas causas pueden producir un evento inicial. Por ejemplo, un infarto que les hemos mencionado. Se obstruyó rápidamente la arteria coronaria, hubo necrosis de una parte del corazón, isquemia de otra parte, bajó la fracción de eyección, y ese es el evento inicial. Y por lo cual disminuye la función de bomba. U otros progresivamente, ¿no? Un hipertenso, por ejemplo, está hipertrofiando, en algún momento ya hace falla del ventrículo izquierdo, es el evento inicial, y después hace falla de la bomba. Entonces muchos están asintomáticos o levemente sintomáticos, mínimamente sintomáticos, pero después ya se hacen sintomáticos. Este joven que les he dicho que ha llegado, tiene 30 años más o menos, que desde diciembre, no, pero poquito me falta el aire, poquito, casi mínimamente sintomático, no le daba importancia. Y ya poco a poco más palpitaciones, falta de aire, caminaba, no podía dormir, tenía ortopnia, tenía disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces llegó con 25% de presión. Pero ayer ya lo he visto con el tratamiento, ya ha subido casi 35%, ¿no? Y ya está llegando casi al 40%. Entonces sería una insuficiencia cardíaca todavía en rango reducido o con fracción de eyección reducida, menos de 40, pero parece que puede mejorar, que va a mejorar. Entonces, muchas veces están mínimamente sintomáticos y después ya son sintomáticos, ¿no?
El síntoma se puede aparecer después de un tiempo y hace una disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Para desarrollar los síntomas. Entonces, al principio, la fracción de eyección es un corazón sano. Si lo comparáramos el ventrículo izquierdo, todo su movimiento, cuando hemos hecho ecocardiografía, y cuando hagan conmigo ecocardiografía los que están rotando, y los que roten con el doctor, con la doctora Noemí, ¿no es cierto? Entonces, cuando haga ecocardiografía, van a ver la contractividad del corazón, entonces en la ecocardiografía. Y ahí eso es una parasternal eje corto, por ejemplo, ¿no? En el eje corto se ve la cara anterior, la cara inferior, la cara septal y la cara lateral. Pero con poco a poco, con un primer evento, con una isquemia, con un infarto, con un daño tóxico, con un corazón festivo, con todo eso, se puede dilatar. Se da el tratamiento y se dice que los mecanismos compensatorios hacen que se trate de compensar y regresar. Pero hay momentos en los que ya poco a poco se va dilatando, 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 y con cada evento de descompensación va yendo un daño secundario y ya no regresan a lo que eran anteriormente. Y posteriormente llega a la muerte. Esto en años, en años, en años. Pues la fracción de eyección comienza a caer, a caer, a caer. Hay algunos, como el joven que les he dicho, que estaba en 25 y ya comienza a 35, 40, y ojalá que siga mejorando con el tratamiento. Con el tratamiento. Entonces, en la fisiopatología diríamos que aparte del evento agudo, cuando tiene el evento agudo, hay una activación de los mecanismos compensatorios que sostienen y modulan la función del ventrículo izquierdo por meses o años. Y ahí están los sistemas vasoconstrictores, vasodilatadores, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso adrenérgico, ¿no? El péptido natriurético, ¿no? Los prostaglandinas, el óxido nítrico, y estos son elementos compensatorios. Entonces, cuando se libera, tratan de compensar, aumentar la presión de eyección, aumentar la frecuencia cardíaca para que aumente el gasto cardíaco. Pero con el tiempo, estos podrían ser sistemas ya perjudiciales. Entonces, por eso se da antagonistas del receptor de angiotensina, por ejemplo, los ARAS o los IECAS, en el tratamiento de falla cardíaca. También tenemos una influencia genética, de género, de edad y factores medioambientales. Entonces, podemos utilizar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona y la angiotensina 2, que se secretan, la renina, ¿no? En el riñón, y luego es convertido en el pulmón, en la angiotensina 1, en la angiotensina 2, y después en la aldosterona, pues pueden al inicio ser efectos moduladores de ayuda, pero con el tiempo son efectos perjudiciales y hay que dar medicamentos para evitar eso. A nivel simpático también, ya sea por los vasoreceptores, ¿no? Y ya producen vasoconstricción en algunos casos, y esa vasoconstricción que inicialmente puede ser beneficiosa, va a llegar a ser perjudicial. Entonces, se vio que los pacientes con insuficiencia cardíaca secretaban péptido natriurético y también epinefrina, adrenalina. Entonces, un estudio antiguo, el año 83, ¿no? o 89, 90, hasta el 93, el estudio Balger, ¿no? que es el Balger 2, vio la relación entre la norepinefrina plasmática y la mortalidad. Entonces tomaban en los pacientes con insuficiencia cardíaca su dosis, dosaban de norepinefrina, cuánto de norepinefrina tenían, cuando ingresaban y cuando se iban de alta, y veían la mortalidad. Y se vio que los pacientes que tenían mayor cantidad de norepinefrina, ¿no? Norepinefrina en los meses, ¿no? tenían mayor mortalidad. Y miren, los que tenían una norepinefrina de más de 900 picogramos por mililitro en sangre, se morían más a 5 años que los que tenían entre 600 y 900. Y mucho menos morían los que tenían menos de 600 picogramos. Entonces ahí dijeron, entonces la liberación de norepinefrina, que es un vasoconstrictor y taquicardizante,
es perjudicial. Pero es un sistema modulador por falla cardíaca, sí, al inicio te ayuda, pero si se mantiene, te está indicando peor pronóstico. Entonces, se morían más. Entonces, el aumento en la concentración de catecolaminas, ¿qué produce? Al inicio, vasoconstricción periférica, pero eso aumenta la poscarga. ¿Y qué es la poscarga? La resistencia. Entonces, el corazón, que es pobre en latir, si aumenta la resistencia, tiene que aumentar más latido y va a fallar más. Y eso te puede llevar a más progresión de la enfermedad y a la muerte. Disfunción ventricular, progresión de la enfermedad y muerte. Si aumentan las catecolaminas, más taquicardia. ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno? Más consumo de oxígeno. Y eso disminuye la contractibilidad. Si es un corazón isquémico, peor. Esto te lleva a disfunción ventricular, a progresión de la enfermedad y a muerte. Si hay aumento de las catecolaminas, las mismas catecolaminas tienen un efecto cardiotóxico directo en los miocitos. Y eso te lleva a disminución de la contractibilidad, disminución de la función ventricular, progresión de la enfermedad y muerte. También hay regulación a la baja de receptores beta-1. Tienen receptores beta-1, pero si se llenan estos de epinefrina, va a disminuir los receptores beta-1, ¿no? Y esto disminuye la respuesta del efecto inotrópico, disminuye la función ventricular y progresa la enfermedad y produce muerte. Entonces, es importante. Uno son las catecolaminas. 2, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hemos dicho, como hay bajo flujo, no bombea sangre, bajo flujo en los riñones. Y en las arterias aferentes y eferentes y en el riñón hay receptores. Ellos van a decir, hay baja presión. No bombea sangre. Entonces libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y ese sistema qué produce? Vasoconstricción. Si produce vasoconstricción, lo mismo que la catecolamina, porque la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, la aldosterona también. Aumenta la resistencia, aumenta la poscarga, disminuye la función ventricular, disminuye el gasto cardíaco, lo haces trabajar más al corazón y eso progresa la enfermedad y te puede llevar a la muerte. La misma activación del eje, renina-angiotensina-aldosterona, puede producir en los miocitos daño, apoptosis, muerte celular programada, te disminuye el gasto cardíaco, progresa la enfermedad y muerte. Renina-angiotensina-aldosterona en la activación retiene agua. Entonces hay retención de agua y sodio. Y eso produce más precarga. Si tiene más precarga y le das más trabajo, más volumen al corazón, va a producir más cardiomegalia, más daño cardíaco, progresión de la enfermedad y muerte. Y esto también te produce más disnea. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo no bombea toda la sangre. Entonces aumenta la presión hacia atrás, hacia la aurícula izquierda. Aumentan las venas pulmonares, como hemos hablado en la primera clase, y produce congestión pulmonar. Entonces va a producir más disnea. Y en el lado derecho, si este falla, produce edemas, ¿no? Y progresa la enfermedad. Y también secreción de hormona antidiurética, ¿no? Dice, no hay, entonces secreta la antidiurética, retiene más agua, produce hiponatremia dilucional, por eso que en falla cardíaca descompensada, vean el sodio cómo está. Debe estar bajo si está descompensado. Progresa la enfermedad y muerte. Y la aldosterona, que es de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, también te produce pues, más retención de agua, sodio, aumenta la precarga, más congestión venosa, más hipertrofia patológica y más disminución de la función ventricular y estimulación de la producción de depósitos de colágeno intersticial, produce más fibrosis miocárdica, que ese es el efecto de la aldosterona, y remodelado ventricular. Entonces, doctor, esto que parece aburrido y todo, ¿para qué me sirve? Si yo tengo aumento de catecolaminas, en el tratamiento, ¿qué daré? Medicamentos que ataquen hacia las catecolaminas. Beta bloqueadores. Si tengo sistema renina-angiotensina alterado y es dañino y perjudicial, daré antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECAS o ARAS. Es el día de tiene 3. Si tiene aldosterona elevada y estimula la producción de depósitos de colágeno, fibrosis y daña mi corazón, antialdosterónicos, espironológico. Y ya tienen 4 tratamientos de los
o 3 de los grandes tratamientos de los 4 fantásticos, con fisiopatología. Entonces, la curva de Starling se dice que cuanto más lo normal, un gasto cardíaco adecuado, pues la presión diastólica del ventrículo izquierdo puede resistir normalmente, pero cuando hay insuficiencia cardíaca, el índice cardíaco cae en menos de 4, menos de 2, en menos de 2 y es shock cardiogénico, y la presión de fin de diástole se incrementa más, y eso produce más falla cardíaca, más congestión y muerte. Entonces, hay mecanismos básicos, hay remodelación, consecuencia de todo lo que hemos hablado, hay hipertrofia de los miocitos, hay alteración de los miocitos por estos daños, por estos sistemas renina, angiotensina, el sistema adrenérgico, hay pérdida progresiva de los miocitos, ya hemos dicho apoptosis y daño por la necrosis, ¿no? Y la muerte celular programada, y hay desensibilización adrenérgica, hemos dicho cuanto más adrenalina, ya menos los receptores beta 1, y también se desensibiliza, disminuye más el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, y hay un metabolismo miocárdico anormal. Se reorganiza la matriz extracelular, ahí hay distensión del miocito, hay neurohormonas circulantes, citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento y especies de oxígeno reactivas alteradas, y esto te lleva a más muerte celular y a progresión de la enfermedad. Entonces, disminuye la fracción de eyección y eso te lleva a la disfunción sistólica. ¿Cuánto era fracción de eyección para decir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Menos de 40%. Menos de 40%. Menos 39, ¿no? Hemos dicho de 40 a 49 es levemente reducida, y si es más de 50 más, preservada. Entonces, en la disfunción sistólica hay cambio de proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles del corazón? La actina, la miocina principalmente, ¿no es cierto? Hay disfunción en la relajación. Si hay disfunción en la contracción sistólica, también va a llevarnos a una disfunción en la relajación o en la función diastólica. Entonces hay disfunción diastólica. ¿Por qué habría disfunción diastólica? Porque como hay menos miocitos viables, hay menos mitocondrias. ¿Y las mitocondrias qué producen? ATP, además. Entonces tienes menos ATP y hay déficit de ATP. Hemos dicho que en la contracción, o por lo menos cuando hago semiología, siempre les digo que tanto en la sístole o en la diástole se necesita ATP, tanto para sístole y para diástole. Entonces, el déficit de ATP te lleva a déficit sistólico y diastólico. Hay mayor rigidez ventricular, recuerden que hay hipertrofia y hay fibrosis, te lleva a taquicardia por el sistema adrenérgico, aumenta la presión de fin de diástole, hemos dicho que se llena, y aumenta la presión de fin de diástole, aumenta la presión de los capilares pulmonares, y eso produce disnea, que es una manifestación de falla del ventrículo izquierdo. ¿No? ¿Recuerdan entonces lo que hemos hecho? Entonces hay alteración de la remodelación, hay disfunción ventricular, el ventrículo se comienza a dilatar, ¿no? Hay injuria a los miocitos y matriz extracelular, esto te lleva a muerte celular programada de todos los miocitos, apoptosis, expresión genética alterada, ¿no? Estrés oxidativo, desbalance neurohumoral que hemos dicho, incremento de las citoquinas, de cambios inflamatorios y autoinmunes, hay fibrinolisis alterada, y esto te lleva a una alteración eléctrica, extrasístoles, te lleva a una alteración ventilatoria, vascular, muscular, renal, hematológico y a falla cardíaca, y al síndrome de falla cardíaca. Entonces, todo eso te lleva a la insuficiencia cardíaca, todo lo que hemos mencionado. Entonces, ya, catecolaminas, angiotensina 2, efectos cardiotóxicos y necrosis, disminuye el gasto cardíaco. Este es un resumen de todo lo que hemos hecho en las otras diapositivas, progresión de la enfermedad y muerte. ¿Cuál es el cuadro clínico? Y un poco de repaso de semiología. Primero, el aspecto general. ¿Cómo estaría un paciente con fracción de eyección reducida? Mal estado. Si está descompensado, al paciente lo vas a ver caminar como la señora, lento, ¿no? Cansado, puede haber edemas en miembros inferiores, ¿no? Cambio en la coloración.
obnubilado, está desatento, ¿no? Si está compensado puede estar respondiéndote normal, pero si está descompensado hay síntomas neurológicos alterados, que hemos dicho que es una falla del ventrículo izquierdo, falla la bomba. ¿Cuáles son los síntomas? A ver un ratito. Los síntomas anterógrados de falla del ventrículo izquierdo. Retrógrados hacia atrás hemos dicho Disney. Pero anterógrados, ¿qué les he dicho? ¿Qué tiene? Repaso. Edema, ¿no? O sea, No, ventrículo perdón. derecho. Ventrículo derecho. Más o menos somnolencia. ¿Por qué les he dicho? Por Porque no bombea sangre. Si no bombea sangre, no llega sangre al cerebro. Entonces el paciente no está atento. Está somnoliento, nublado, desatento, ¿no? Uno, si no llega sangre al riñón, oliguria, anuria, ¿no? Si no llega sangre a la piel fría, ¿no? No está caliente, el llenado capilar lento, disminuido, ¿no? Todas esas manifestaciones que les he dicho en la primera clase se está viendo acá, ¿no? El paciente tiene disnea al caminar, tiene somnolencia, está desatento, ¿no? Sensación de muerte, palpitaciones por el sistema adrenérgico, está taquicárdico, puede haber arritmias cardíacas, puede haber cianosis, como dijo la doctora, por la disnea, incluso si está en edema agudo del pulmón, ¿no? Llenado capilar lento, hipotensión, la presión puede estar baja, y soplos cardíacos. Como no bombea y se ha dilatado, puede haber más insuficiencia mitral, ¿no? Puede haber diferentes tipos de soplos. Si son valvulares, si son isquémicos, también puede haber diferentes tipos de soplo. Manifestaciones del lado derecho: ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, mira, está protruido el ombligo, edemas en miembros inferiores, esplenomegalia, circulación colateral. A nivel renal, hipoperfusión renal, disminución de la diuresis. Y generalmente hay nicturia, orina más en las noches. ¿Por qué? Porque en las noches se acuesta y comienza a ingresar más sangre y más volumen de retorno de los edemas que tienen miembros inferiores hacia el intravascular. Llega un poquito más de sangre al riñón y en la noche están orinando poquito a poco, varias veces en la noche. Síntomas, bueno, dentro de los síntomas de falla del lado derecho, fovea, ¿no? La fovea, el signo de Godet. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo puedo hacer con laboratorios, lo puedo hacer con ecografía. Sí, pero el principal diagnóstico es semiológico, es clínico. El diagnóstico es clínico. Entonces aparecieron los signos y síntomas típicos de falla cardíaca. Y hay alguien, una comunidad que se llama ahí en una universidad en Estados Unidos, de Framingham, ¿no? Te dijeron criterios mayores y menores. Los criterios mayores y menores de Framingham para decidir falla cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los síntomas típicos? Falta de aire, Disnea, ortopnea. Ortopnea. ¿Qué era la ortopnea? Incapacidad de estar en decúbito. O la disnea a los pocos minutos de echarse el paciente en decúbito. 3. Disnea paroxística nocturna, que les he mencionado en la anterior clase, o la primera clase. ¿Cuál era la disnea paroxística nocturna? Cuando 2 a 3 horas después de estar en decúbito, de 2 a 4 algunos dicen, sensación de falta de aire, sensación de muerte, comienzan a toser, abren, se puede y no pueden volver a echarse por varias horas, ¿no? Y comienzas a ver sibilantes, a lo que llamamos asma cardíaco, taquicardia, ¿no? Y ortopnea, y los pacientes amanecen sentados con falta de aire, necesitan oxígeno. Esta es la disnea paroxística nocturna. Otro de los criterios típicos es la intolerancia al ejercicio, ¿no? Que vía reducida la actividad física. La otra, la fatiga o dolor en los músculos cuando hacen actividad física. Incremento de la recuperación después de un ejercicio. Y edemas en miembros inferiores. Síntomas típicos. No todos son criterios mayores, no lo vamos a ver. Pero son los síntomas. Y los signos típicos, que hay los más específicos: ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular cuando comprimes, ¿no?
el hipocondrio o el epigastrio, y por unos segundos irá a saber la inclinación yugular. Tercer ruido o ritmo de galope, ¿no? Impulso o lateral o hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces hay un choque de punta, pero desplazado hacia la izquierda, ¿no? Y hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y soplos cardíacos, como signos, ¿no? Como signos. Entonces, a la auscultación, soplo cardíaco; a la palpación, el impulso ventricular izquierdo; a la auscultación, tercer ruido; a la observación, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, ¿no? Menos típicos, pero también todavía dentro de los síntomas: tos nocturna, tos en las noches; sibilantes; ganan peso más de 2 kilos por semana. Eso no es porque están engordados, sino es por el edema. Pérdida de peso si es que está en muy avanzada insuficiencia cardíaca, y ya comienzan a perder peso porque hacen cirrosis y hacen cachexia cardíaca. Sensación de agotamiento, pérdida de apetito, confusión, especialmente en los mayores, depresión, palpitaciones y algunas veces 5. Y menos específico, edema periférico, ya sea a nivel de los tobillos, ¿no? Sacros, escroto, crépitos pulmonares, ¿no? Disminución o reducción del ingreso de aire, y no ingresa el aire; taquicardia, pulso irregular, si es que se acompaña de fibrilación auricular; taquipnia, ¿no? Hepatomegalia, ascitis y cachexia cardíaca, que es el último, ¿no? Pérdida de peso. Entonces, el diagnóstico puede ser fácil con criterios semiológicos nada más. Y no se olviden del NIJA, ¿no? Del NIJA, la clasificación del NIJA, que es importante, pero son 3 objetivos importantes, ¿no? Hay que determinar la causa primero, etiología. No solo es decirle, ¿qué tiene? Insuficiencia cardíaca, doctor. Insuficiencia cardíaca es un diagnóstico, pero muy general. Entonces, tú tienes que ver la causa. ¿Es isquémica? ¿Es hipertensa? ¿Es cardiomiopatía dilatada? ¿Es una taquiarritmia? ¿Es una congénita? Ver los factores de descompensación. ¿Qué cosas descompensan la insuficiencia cardíaca? Pueden ser causados por el paciente. No toma el tratamiento que le hemos dado. Toma mucha sal, y eso retiene agua, sodio, y descompensa la falla cardíaca. Abuso de alcohol, consumo de bebidas alcohólicas. Un paciente con falla cardíaca no debería consumir alcohol, bebidas alcohólicas. Tabaquismo produce más isquemia, lesión endotelial, y produce más falla cardíaca. Drogas, el uso de drogas. Estrés físico o emocional hace mucha actividad física de un paciente con falla cardíaca que no debería realizar, ¿no? Y especialmente los jóvenes, 40, 45 años. No, pues yo no siento nada, yo estoy tranquilo, sigo caminando, quieren jugar fútbol incluso, y están con falla cardíaca, y eso pueden descompensarse. Hay episodios cardíacos agudos, como la fibrilación auricular, aparece FA en un paciente con insuficiencia cardíaca o otras arritmias. O la presión no la controlan, no toman su control, o la presión se elevó, hipertensión no controlada. O se infartan nuevamente, un segundo infarto lo descompensa. O progresa la enfermedad valvular, más estenosis, más insuficiencia de la válvula, y produce más falla cardíaca. Y otros episodios o causas extracardíacas, como el hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo, taquicardias, palpitaciones, la anemia. Por eso se dice que se debe corregir. Uno de los tratamientos y pilares fundamentales es corregir la anemia en un paciente con falla cardíaca, evitar las infecciones. Una de las causas principales de descompensación de un paciente con falla cardíaca son las infecciones respiratorias o urinarias. Si tú vienes un paciente, estoy tomando mi medicamento, doctor, no consumo mucha agua, no consumo mucho sal, estoy estricto, pero he comenzado a ahogarme, pídele una plaquetórica, tal vez una neumonía, auscúltale, o pídele un examen de orina, tal vez una ITU, una insuficiencia o una infección del tracto urinario, la descompensa, o una celulitis. Tromboembolia pulmonar puede descompensar. Medicamentos que retienen sal, AINES, ¿no?
Viene el paciente y no te dice que tiene insuficiencia cardíaca, o te dice y no le das importancia, y dice, no, tome el grupo más el diclofenaco con más dexametasona, intramuscular 3 días, y tómese diclofenaco o ibuprofeno o naproxeno cada 8 horas, cada 12 horas, por unos 5 días, 7 días, para ese dolor. Se me inflamó la pierna, doctor, me duerme golpeado, y a los 3, 4 días viene, doctor, ya no me duele lo que pero me estoy ahogando. Ha descompensado su insuficiencia cardíaca por los AINES que le diste, por los corticoides que le diste. Entonces, siempre pregunta si tiene falla cardíaca, y si le vas a dar cortos tiempos y cortos periodos, y siempre recomendándole que no deje su medicación y que sí que venga si es que se descompensa. O algunos que utilizan doxorubicina, ciclofosfamida en los pacientes quimioterápicos, ¿no? Entonces, es importante el diagnóstico de falla cardíaca, que es clínico, y las causas, ¿no? Entonces, en un paciente que tenga sospecha de insuficiencia cardíaca, todavía no está seguro que tengas insuficiencia cardíaca, no le has hecho ecocardio, todo, pues lo primero que debes hacer cuando te venga un paciente con disnea, es lo primero, una historia clínica adecuada. Y dentro de la historia clínica, preguntar, señor, ¿usted ha tenido un infarto antes? ¿Alguna vez se ha infartado? ¿Le han dicho isquemia cardíaca? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Fuma? Toma todos los factores de riesgo que les hemos mencionado, ¿no? Si tiene alteración o si usa drogas, ¿no? Si usa diuréticos, si usa consumo de bebidas alcohólicas frecuentemente, si tiene presión alta no controlada, si en la familia hay alguien que haya tenido una cardiomiopatía, también te ayuda, ¿no? Si tiene ortopnea, si tiene disnea paroxística nocturna. Entonces es importante una buena historia clínica, porque si el paciente tiene diabetes, tiene colesterol alto, es hipertenso y no toma tratamiento, ha tenido infartos anteriormente, o tiene alguna valvulopatía o alguna patología congénita, que te dicen, sí, me han dicho soplo de niño, pero no le doy importancia, que comienza a ahogarse, pues es un antecedente importante para decir insuficiencia cardíaca. Después de eso, ¿qué haces? Una evaluación física. Ya hemos dicho lo que tienes que buscar, ¿no? Signos y síntomas que hemos hablado en las anteriores diapositivas de insuficiencia cardíaca. Y ahí ves crépitos, si tiene o no edemas bilaterales, aquí no lo veo ahora, si tiene soplos cardíacos, si tiene incuritación yugular, si tiene impulso ventricular, ¿no? Si tiene hepatomegalia, si tiene ascitis, ¿no? Si tiene tercer ruido, todo eso. Y tercero, un electrocardiograma. Entonces, si el electrocardiograma te sale normal, chiquitito, con buen eje, que no está ni a la izquierda ni a la derecha, que no está taquicárdico, que está sin crecimiento del ventrículo, sin hipertrofia, sin crecimiento de las aurículas, que ya hemos visto todos los criterios de crecimiento auricular y ventricular, si no tiene bloqueo de rama y es normal, se te aleja la posibilidad de que sea insuficiencia cardíaca. Y le pides una placa de tórax. Si en la placa de tórax el corazón es pequeñito y en el electrocardiograma es normal, tú dices, muy probable que no tengas insuficiencia cardíaca, o tu probabilidad es muy baja, ¿no? Pero tienen que hacer un buen examen físico, una buena historia clínica, un electrocardiograma, y ahí le piden su placa de tórax, no se olvide, su placa de tórax. Y después de eso, bueno, todavía tengo dudas, ¿no? Lo ideal, si tienes esto y está ausente todo esto, está normal, con su placa de tórax normal, tú dices, todo ausente, no tiene soplos, no tiene irritación, no tiene crépitos, todo normal, pues puede ser hasta una neumonía, puede ser un asma, puede ser otra cosa. Tú dices, falla cardíaca, improbable que sea. Baja probabilidad de insuficiencia cardíaca. No sé si aquí se puede leer, pero considerar otros diagnósticos. Entonces, historia clínica normal, no tiene antecedentes, examen físico normal, electro normal y placa de tórax normal, tú dices, baja probabilidad de insuficiencia cardíaca. Busca otras causas. ¿Pero por qué me estoy agitando? ¿Será respiratorio? ¿Tendrá fibrosis pulmonar? ¿Tendrá asma? ¿Tendrá alguna otra cosa? ¿Será psicológico? ¿Metabólico? Tal vez diabetes y está con cetoacidosis, ¿no? Entonces piensas otra cosa. Pero si tú encuentras algo
Un criterio presente, tú dices, puede ser, le pido péptido natriurético, ProBNP o BNP. Si sale más de 125 en el ProBNP o en el más de 35 en el BNP, tú dices insuficiencia cardíaca. Pero recuerda que este examen te sale casi 300 o 400 soles. Solo ese examen. Solo ese examen. Buenas tardes. Buenas tardes. A las 4. Ya, 4:40. Nombre. Ya, lo espero al señor Vicente. Ya, viernes 4:40. Entonces, tú dices ProBNP, pero te sale 400, 500 soles. Y solo te dice ProBNP. Por eso que en el seguro ahorita llega y a todos le piden ProBNP. Mismo agitado, a ProBNP. Tengo antecedentes de síndrome de ProBNP, ya no hay ProBNP. Llega un mes y en 3 días ya desapareció el ProBNP. Es bien que saber a quiénes piden, no se pide a todo el mundo. Entonces, si el ProBNP está alto, si tengo alta sospecha, bueno, le pido ProBNP. Soy millonario, le pido ProBNP, toma tu ProBNP, ya mi paciente puede pagar, que pague, ya está, doctor, me salió normal. Por gusto, ¿no? Entonces, pero si ya te salió positivo, está alto, pues es un ecocardio. Algunos dicen de frente, ¿no? Si ya tienes, si no tengo ProBNP o si es muy costoso el ProBNP, ¿qué le hago? Tengo una historia clínica medio dudosa, sí puede ser, es hipertenso, es diabético, el examen clínico le escuché un poco de soplo cardíaco, el electro está hipertrófico, está grande, y hago ecocardio. Y la ecocardio me va a decir incluso la causa, en muchos de estos casos. Entonces ahí te dice si la falla cardíaca se confirma, ¿no? Y te determina la causa. Tiene valvulopatía, ha tenido infarto, es una cardiomiopatía dilatada, es hipertrófica, tiene estenosis aórtica, tiene insuficiencia aórtica severa, es insuficiencia mitral, ¿no? Si está normal la ecocardiografía, busca otra causa. Pero me agito todo, busca otra causa. Si el ProBNP está debajo, busca otra causa. Respiratorio principalmente. Ecocardiografía. Entonces, hasta ahí han comprendido entonces, ¿no? Entonces, no se olviden de hacer una evaluación clínica con una buena historia clínica y un buen examen físico. Entonces, las guías te dicen que hacer a través de la historia clínica y del examen físico, tú deberías obtener la mayor cantidad de información para identificar signos de falla cardíaca y desórdenes de falla cardíaca. Y con pacientes con cardiomiopatía dilatada, pregunta si tiene historia familiar, ¿no? ¿Tienes algún familiar? Sí, mi tía se ha muerto de falla cardíaca, mi abuelo se ha muerto, mi mamá se ha muerto de falla cardíaca, joven. Entonces tú también tienes que investigar. Y también siempre ver si está compensado o no, si tiene inculcación yugular, si tiene edemas, hepatomegalia. O sea, un buen examen físico y una buena historia clínica. Eso es lo que te está diciendo. Todo lo que te escriben y te dice buena historia clínica. Y aparte de eso, tomar un electrocardiograma. Si tienes y puedes hacerle un ProBNP, hazle un ProBNP, una ecocardiografía, y si es que es paciente que está sospechando o tiene una cardiopatía dilatada, baja fracción de eyección, 25% le encontraste todo, hazle un cateterismo cardíaco, ¿no? O algunos hacen una tomografía también. Y pues ver siempre la calidad de vida y la expectativa, ¿no? Para ver. Entonces, tienes ya una sospecha, paciente con sospecha de falla cardíaca, historia clínica, estamos repasando,
¿no? Ver los síntomas, la limitación de la actividad física, las enfermedades cardíacas previas, los factores de riesgo que hemos hablado, los factores que pueden exacerbar, las comorbilidades, si el uso de drogas o medicación. Hacer un examen físico, tomar los signos vitales, tomar el peso, siempre el peso es importante, porque si va ganando peso, entonces aumenta el edema. Si con los diuréticos, en los criterios de Framingham, que vamos a ver en las otras diapositivas o en la otra presentación, baja más de 5 kilos, ¿no? Con 4 días de tratamiento con diuréticos, también tú sospechas, ¿no? Entonces, otro pérdida de peso, el estado de volumen y edemas, la función cardíaca, la función pulmonar, abdomen, vascular, todo eso. Si todo eso es negativo, tú excluyes tu diagnóstico y dices, no tiene falla cardíaca. Pero si tienes algo de esto positivo, pues tú tienes que hacer investigación, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, péptido natriurético, electrolitos, no se olvide, función tiroidea, sodio, potasio, ¿no? ¿Cómo está? Si está normal, pues puedes ver la ecocardiografía para ver la fracción de eyección y algunos otros como diagnóstico de radionucleótidos por imágenes, cateterismo cardíaco, ¿no? Test de ejercicio cardiopulmonar o resonancia magnética, CT scan o biopsia miocárdica. Confirmas el diagnóstico y dices falla cardíaca con su diagnóstico, por una isquemia, por un infarto, por una sarcoidosis, por una amiloidosis, o si hay biopsia, ¿no? Entonces es importante. Entonces, dentro de los exámenes complementarios que deben pedir ustedes, cuando están en el SERUM, en el internado, un hemograma, glucosuria creatinina, perfil hepático, análisis de orina para ver si hay infección, y si hay alguna proteinuria y todas otras cosas. No se olviden, haga electrolitos, ¿no? Un perfil lipídico, hormonas tiroideas, un electrocardiograma, si hay. ¿Qué cosas encuentran en ese electrocardiograma? D2, V1, D2, V1, aurículas, aurículas, D2. Primero, ¿qué es lo primero que deben ver? Si lo han tomado bien, ¿no? No se puede ver eso. No se Dos, ritmo. ¿Es sinusal? No es sinusal, es Hay arrítmico. varias ondas P, doctor. No, QR está acá ahí. no hay, aquí no hay. Acá aparece. ¿RR es regular? No es irregular. ¿Qué sería? RR irregular, sino ausencia de onda P. Fibrilación. Esta mañana, fibrilación auricular. ¿Qué más veo acá? Como no puedo ver otra causa con la onda P y todo, el eje. 1, 2, 3. 2. ABR, ABL, ABF. ABF sería el más isofásico. 1 sería, está grande. Está yendo en 0 grados. 0 grados. Más o menos se puede ir a la izquierda. ABF positivo, entonces está yendo más. Y todavía, si es que es positivo, lo puede ver a 15 grados. 15 grados. Luego veo B1, B2, no hay fibrilación. Y B4, B5, B6, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sí. Una fibrilación con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Radiografía de tórax, ¿qué veo? Congestión, porque estas cosas no deberían ver, negrito. Congestión y cardiomegalia. Sí, Hemos dicho que el índice cardiotorácico de esto es el 100%, esto no debe pasar el 50%. Más del 50%. Si esto mide 200, esto no debe pasar de 100, y si está 110, 120, 130, ya pues está más del 50%. Entonces es importante. Y si tengo biopsia, pues con la biopsia. Y ecocardiograma, ¿no? Este ecocardiógrafo es antiguísimo, pero eso es lo que unos como que teníamos todavía o como los que hemos aprendido. Biomarcadores, ProBNP o BNP, ¿no? Y recuerden que hay algunas alteraciones que también la edad incluso altera el ProBNP y el BNP. Entonces tienes que corregir por la edad. Si le pides a un señor de 70, 80 años, su ProBNP, usted me ha dicho 125, pero puede ser que sea más de 300 en él. Entonces tienes que corregir, ¿no? Ver si hay función renal, también la disfunción renal, pero altera el ProBNP, el BNP. Las mujeres también salen un poco alterado. Y insuficiencia del ventrículo derecho, cualquier causa. Algunos son falsamente bajos en obesos, por ejemplo el ProBNP, y se normalizan en sujetos compensados. Algunos piden algunos otros exámenes como la galectina y otros, pero que no es importante.
Otros hacen la prueba de esfuerzo, esa no es la prueba de esfuerzo, ¿no? Esta es la prueba de esfuerzo. Eso. Entonces, prueba de esfuerzo, actividad cardiopulmonar en una actividad con un electrocardiograma. A ver, decir, jale toros, vamos. Y otros exámenes como medicina nuclear, resonancia, estudio hemodinámico, cateterismo cardíaco, cineangiografía, que es importante. Entonces, no se olviden. Ecocardiografía transtorácica para ver la fracción de eyección, electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si está el ritmo sinusal, si hay alteración en crecimiento de cavidades o no. La quim, lo que hemos dicho, ¿no? El hemograma, ¿no? Para evaluar el potasio, el sodio, la urea, la creatinina, enzimas hepáticas, tiroideas, ¿no? Un hemograma simple, péptido natriurético, radiografía de tórax, que es lo que deben hacer. Y los otros exámenes que ya hemos mencionado. No se olviden de la insuficiencia y del NIJA, ¿no? Y el estadio, este estadio que vamos a tocar ahorita. Buenas tardes. El estadio, entonces, una de forma de clasificar la insuficiencia cardíaca puede ser por la etiología, ya hemos visto, por el NIJA, insuficiencia cardíaca clase 1, 2, 3 y 4, pero otro también puede ser por el estadio A, B, C, D, que es el estadiaje de insuficiencia cardíaca. Eso lo han hecho en SEMI. ¿Ya? Entonces, estadio A, ¿qué cosa era? Alto riesgo. Pacientes que no tienen signos y síntomas y no tienen daño estructural del corazón, pero sí tienen alguna enfermedad que puede producir insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, tienen alto riesgo de desarrollar falla cardíaca. Sí, está Entonces, no tiene daño estructural ni anormalidad funcional, no tiene signos y síntomas. Un diabético, por ejemplo, ya tiene estadio A. Un hipertenso, un dislipidémico. Estadio B, ya desarrolló daño estructural, pero no tiene signos y síntomas. Un hipertenso que ya hizo hipertrofia del ventrículo. Entonces, no tiene signos y síntomas, pero es estadio B. Estadio C, falla cardíaca sintomática asociado con daño estructural. O sea, ya tiene síntomas. En este puede ser un infarto chiquito, daño estructural, pero no tiene signos y síntomas. Acá ya un infartado. O un paciente que ya tiene falla cardíaca con daño estructural y síntomas. Estadio C. Y estadio T es una enfermedad cardíaca estructural avanzada y con marcada sintomatología y signos de falla cardíaca, ¿no? Además o a pesar del diagnóstico o del tratamiento terapéutico. Pues le doy todo el tratamiento, doctor. Le he dado todos los 4 fantásticos que usted me ha dicho. Le he dado IECAS, le he dado o das IECAS o das ARAS, no puedes dar los dos juntos. Le estoy dando espironolactona, beta bloqueadores, inhibidores de SGLT2, le estoy dando todo y sigue con síntomas y está avanzado y está con Disney y está con clase funcional 4. Ese es un estadio D. Está en estado terminal y va a necesitar tal vez un trasplante cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca? Mejorar la actividad física. No que llegue a correr una maratón, pero que llegue a hacer sus actividades físicas normales. Disminuir las hospitalizaciones, que tenga menos, que vaya menos al hospital y que no haga muerte súbita. Esos son los objetivos del tratamiento. Entonces, mejorar los síntomas es un objetivo, disminuir hospitalizaciones, prevenir muerte súbita. Y hay medidas generales que tienen que hacer. Tratar las comorbilidades. Si es hipertenso, que esté bien controlada la presión. Si es diabético, que esté bien controlada la glucosa. Si es fumador, que deje de fumar. Si es alcohólico, que deje de tomar bebidas alcohólicas. Si utiliza AINES, que deje los AINES. Si es anémico, que corrija la anemia. Si tiene una obstrucción de las arterias coronarias importante, que le abran las arterias coronarias, que le hagan un stent, cateterismo, bypass. Que no use calcio antagonistas. Hay medicamentos como el verapamilo y el diltiazem están contraindicados, estoy repitiendo. Verapamilo y diltiazem están contraindicados en pacientes con fracción de eyección menos de 40% reducida. Ustedes no deben dar en esos pacientes
te hacen verapamil. Pero tiene arritmia, doctor, una arritmia y le están dando verapamil para su arritmia. Sí, pero se infartó y ahora su fracción de eyección en la ecografía, o le hiciste la ecografía y está en 35%, quítale el diltiazem o quítale el verapamil y cámbiale por otra cosa. Que esté vacunado, que se vacune, que no le dé influenza, que no le dé coronavirus, por neumococos, o sea, que esté protegido, que no tenga infección, porque estas las van a llevar a descompensación. Hemos dicho que las infecciones llevan a descompensación. Medidas generales: que coma saludable, que baje de peso, que haga actividad física, que no esté sedentario, que no esté obeso, que tome sus medicamentos, todo lo que le estás dando. Y ahí vamos a ver el tratamiento. Entonces, hasta ahí vamos a descansar un ratito para hacer un repaso con las otras diapositivas y que quede confirmado y todo lo que es el diagnóstico y tratamiento de falla cardíaca. ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, los pacientes en caso de que son crónicos, hipertensos, diabéticos, igual no nos Pueden desarrollar si es que no controlan su presión, si no controlan su diabetes. Ahí lo retienes o no hacen insuficiencia cardíaca. Pueden estar años. Otras. O sea, pueden cambiar del estadio A hasta estadio B, o pueden quedarse siempre en estadio A y no avanzan. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, la incidencia del paciente joven que nos estaba comentando con la fracción de eyección reducida del 20%, ¿esa incidencia en Cusco es elevada o es baja? Porque como ha tenido un caso... Claro, pero por ejemplo, es que eso depende. No, ustedes, ¿cuántos estudiantes serán en toda la facultad? 1000. ¿no? De los 1000, ¿tú crees que haya 5 con insuficiencia cardíaca? ¿O 200? El 20%. Es bajísimo. Pero cuando desarrollan, sí, pues los pacientes que tienen alguna cardiopatía, alguna cosa, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Ahora, pacientes que fuman y todo pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. O sea, lo que no estoy entendiendo más tu pregunta. Sino, De toda la población joven, su incidencia es cero, baja. No, claro, solo me refería en el Cusco y en su experiencia dentro de lo que ha revisado en todos sus años. Si hay más jóvenes, no, hay más adultos. Porque la mayoría de los que vienen son personas mayores y todo. La incidencia de jóvenes generalmente son o porque han nacido con una cardiomiopatía, los dilatados que he visto, o por arritmias cardíacas. Eso son. No es muy frecuente, de cada 100 o de cada 300 de un joven, dos jóvenes. No es muy frecuente, pero cuando hay, pues hay. ¿Y cuál fue la etiología de este joven, doctor? El que les he dicho primero es una cardiomiopatía. Tuve otro paciente que era deportista y hacía fútbol de alta competencia y fue una enfermedad coronaria. Otro pues, fue por drogas. Y los más jóvenes que veo son los renales, ¿no? Insuficiencia renal que hacen cardiomiopatías. Gracias. Doctor, y en caso de recién nacidos con CIB o ductus arterioso, ¿en cuánto tiempo llegan a hacer insuficiencia? Y el tratamiento yo no he tenido muy frecuente con falla cardíaca avanzada, pero sí los que hemos tenido han sido bien catastróficos, ¿no? Por ejemplo, me llamaron una vez al hospital regional hace unos 2-3 años para que se los vea una paciente y era una niña que tenía CIB con hipertensión pulmonar, con síndrome de Eisenmenger y estaban esperando ya que fallezca porque tenía una cianosis avanzada. Y era porque no le habían hecho el diagnóstico de CIB desde niño. Nosotros encontramos muchos CIBs, casi a la semana 2, 3, 4 que te hacen la ecografía si tienen CIBs, pero son CIBs pequeños y no son sintomáticos. Cuando hagamos la penúltima clase,
de congénitas, ahí van a ver los tipos de CIB y quienes desarrollan falla cardíaca. La mayoría son pequeños y no desarrollan. Y mientras se le programa tal vez algún tratamiento para CIB si es grande, también se le da el tratamiento como IECA. Sí, se le da diuréticos e IECAS principalmente, desde recién nacidos. Si ves un recién nacido con falla cardíaca y en la ecocardiografía sale que hay falla cardíaca, entonces ya le damos diuréticos como furosemida, IECAS como enalapril o captopril y los derivamos si es que es necesario para que cierren el CIB. Doctor, ¿puede haber una regresión en cuanto a los estadios, por ejemplo, del CAB o del DAC con el tratamiento? Es que, bueno, por ejemplo, si ya volvieron sintomático y se vuelve asintomático, ya no volvió a ser, sino es un estadio C compensado. Entonces ya no es un estadio B, que no tiene síntomas. Y si tiene daño estructural, es bien difícil que vaya a no daño estructural. Entonces, en el tratamiento se da diuréticos. Es una de las causas, ¿y por qué ponemos diuréticos a la cabeza? No es un fantástico, no te disminuye mortalidad. ¿Qué le decimos a un medicamento fantástico? Le decimos los 4 fantásticos porque ya a alguien se le ocurrió, ¿no? Y salió la película hace un par de años y dijeron los 4 fantásticos, 5 fantásticos, y van a seguir aumentando. Pero lo que se ha visto es que los pacientes, ¿por qué vienen principalmente? Por disnea, por agitación. Disnea. ¿Por qué viene, señor? Me agito. No puedo caminar, no puedo hacer mis cosas, me agito. Entonces, el primer medicamento que se da son diuréticos. ¿Por qué? Porque son sintomáticos. Entonces, bajan los síntomas, ¿no? Entonces, se vio en un metaanálisis que la mortalidad no variaba, ¿no?, con los diuréticos, pero sí la calidad de vida. Se seguían muriendo, la mortalidad, se hospitalizaban casi igual, poco menos, pero la capacidad del ejercicio mejoraba. Entonces, los diuréticos son importantes porque son sintomáticos. Entonces, cuando tú usas furosemida, como es un diurético, debes usar por corto tiempo, porque muchas veces se quedan meses y meses y nosotros seguimos dando. Pero si está sintomático, puedes darle por largos meses o años. Segundo, le das para que disminuya la congestión, la precarga, y para que disminuyan los síntomas. Muchos de estos pacientes con diuréticos mejoran y están tranquilos. Entonces, los diuréticos, pero no se van a morir menos, pero no aumentan la sobrevida, pero sí la calidad de vida. Entonces, los diuréticos. ¿Y qué diuréticos utilizamos? Los diuréticos de ASA son los principales. Ahí la furosemida, la bumetanida, la toracenida. La que más tenemos en el medio y la más frecuente es la furosemida. Puedes usar de inicial de dosis de 10, 20, 40 miligramos. Una tabletita viene de 40 miligramos y hasta llegar a 240, o sea, 6 tabletas al día. Pero eso hay que tener cuidado porque puede producir daño renal. Puede producir hiponatremias, hipocalemias y todo eso. Puedes usar tiacídicos, la hidroclorotiazida es mucho menos, pero puedes utilizar. Y ahorradores de potasio como la espironolactona, el esplerenone, la melorida y el perintereno podríamos utilizar. Pero a la cabeza, como hemos dicho, sintomáticos como la furosemida. Y aquí la espironolactona pasa a otro grupo dentro de los fantásticos porque eso sí se ha visto que aumenta sobrevida. Entonces, luego damos IECAS. ¿Por qué IECAS? Hemos dicho que para inactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona que está dañando al paciente. Entonces se hicieron varios estudios, ¿no? El VALGET, el Consensus, el SORS, el SAFE, el AIR, el SMILE y el TRACE, y disminuyeron, se vio que con el tratamiento y también en infarto de miocardio, esto es en falla cardíaca, en infarto con el Consensus, el GISI, el ISIS, el CHAINO, que se vio que la mortalidad y la cantidad de insuficiencia cardíaca disminuía con el uso de IECAS. Y este es un estudio antiguo, este es del 97, hace más de 27 años, 30 años. Entonces, se vio a los pacientes que con placebo, que están en esta línea gris o loma, y en rojo están los que usaban IECAS, ¿no? Y miren cómo
los que utilizan IECAS se mueren menos que los que utilizaban solo placebo. Entonces se demostró en esos estudios, se demostró que la mortalidad acumulada, ¿no?, en los años era menor en los que utilizaban IECAS. Entonces hay que dar IECAS. Y acá también otro estudio randomizado, lo mismo. Entonces, la presión disminuida, hemos dicho que da la arteriola aferente, y dice en la eferente hay poco volumen, libera angiotensina, libera renina, luego libera angiotensina 2, para tratar de mejorar el flujo, el filtrado glomerular disminuido, ¿no? Y por eso se aumentaba la renina, la angiotensina y la aldosterona. Entonces, ¿tiene efectos colaterales? Sí, tos. Generalmente tos seca, produce tos seca, ¿no? Los IECAS. Muchos pacientes van a decir, comenzaba a toser, entonces en la noche estoy tosiendo y todo. Tú dices, no, falla cardíaca, no, puede ser el IECA. Dos, algunos pacientes tienen cefaleas, raro paciente tiene angioedema, algunas reacciones alérgicas, pero no nada importante. Algunos se alteran el sentido del gusto, ¿no? Algunos diarrea, hipotensión de primera dosis, estenosis de arterias renales. Hay que tener mucho cuidado. Los pacientes con estenosis de arterias renales, especialmente en los bilaterales, está contraindicado los IECAS. No se olviden que puede producir malformaciones congénitas. Es decir, es una paciente de edad fértil, tienen que recomendarle que no se embarace porque está usando IECAS, ¿no? Y puede pasar a la leche materna. ¿Por qué un beta bloqueador? Un beta adrenérgico, ya hemos visto, ¿no?, que el sistema adrenérgico está alterado y debemos dar un beta bloqueador. Hay muchos estudios, los más antiguos, se dice que los beta bloqueadores disminuyen o bloquean el sistema simpático, disminuyen la contractibilidad inicialmente, el inotropismo, la fuerza de contracción, y después mejoran la fuerza de contracción, ¿no? Aumentan la función sistólica a las 2 o 3 meses, aumentan la función sistólica. Entonces, mejor es dar un beta bloqueador cardioselectivo que actúe sobre que beta 1, ¿no? Y inhiben el crecimiento. Recuerden que el bloqueo de los receptores beta adrenérgicos beta 1 y beta 2 y alfa 1 inhiben el crecimiento miocítico, no se hipertrofian. Beta 1 y beta 2, bradicardia, aumenta el llenado diastólico y disminuye el consumo de oxígeno, por eso se utiliza, ¿no? El beta 1 y beta 2, disminución de la toxicidad a catecolaminas. Hemos dicho que las catecolaminas dañan a los receptores beta 1 y beta 2. Y el bloquear el beta 1 disminuye la apoptosis, ¿no? Y disminuye también la inhibición de la renina y de la angiotensina 2. Entonces, todo esto aumenta la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? En el pulmón, ¿qué receptores tenemos? ¿Tenemos beta? Sí. Entonces, ¿qué cosa damos cuando le damos salbutamol? Beta 2. Agonistas. Agonistas. No es agonistas. Estos son agonistas. Tenemos que tener cuidado entonces con los beta bloqueadores, porque pueden producir asma o broncoespasmos. Entonces tienen que tener cuidado, mejor usar cardioselectivos, ¿no? Cardioselectivos. Entonces se hicieron varios estudios. En el año 2099, el US Carvedilol, que es en Estados Unidos, con carvedilol, el Civis con bisoprolol, Civis 2, el Merif con metoprolol, y miren, 1000 pacientes, el otro en 2600, el otro en 3900, con una edad promedio de 58, 60, hasta 64 años, con un NIJA 2 a 4, ¿no? Ya estaba mayor NIJA, más mortalidad, hemos dicho, y con fracciones de eyecciones menos del 35% o menos del 40% en el Merif. Y todos los que utilizaban beta bloqueadores, mejoraron, como que están en rojo acá, el carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol, se morían menos de mortalidad total que los que no utilizaron beta bloqueadores.
Esa vez creo que ya los IECA se usaban, entonces en el placebo estaba el IECA. Entonces se usaron a todos con IECA y los que utilizaban IECA más beta bloqueadores se morían menos muerte súbita, ¿no? Con el bisoprolol igual menos mortalidad, menos muerte súbita, y con el metoprolol. Entonces por estos estudios se dijo que los beta bloqueadores tienen un gran beneficio. Se hizo un metaanálisis y se descubrió que sí. Entonces, los beta bloqueadores disminuyen mortalidad al igual que los IECA. ¿No? Igual que los IECAs. Buenas tardes. Dígame cómo está. ¿Es operada del corazón? ¿Qué cosa tiene? Una válvula biológica. Sí, la pueden tomar, no hay problema. Ya, listo. Entonces, estos estudios demostraron que se morían menos, ¿no? Y el estudio Copérnicus, que era carvedilol, miren, la muerte cómo disminuía más y las hospitalizaciones disminuían también, y la mortalidad. Eso se hizo con fracción de eyección menos de 25%, ¿no? Entonces, todos los estudios han demostrado en un metaanálisis que van mejor si utilizan beta bloqueadores, ¿no? Excepto este CB2, que tiene algunos, pero sobre todo van mejor. Entonces, van mejor cuando usan beta bloqueadores que cuando no usan. Entonces, todos estos estudios han demostrado eso, ¿no? Y ahí mucho mejor. Entonces, alguien dijo, pero doctor, ¿y si no toleran? Y aparecieron los ARAS, ¿no? Los antagonistas del receptor de angiotensina. Y ahí dijeron, puede utilizar, y ahí compararon el EDIP, los sartán contra captopril, el estudio Balger, que era valsartán contra contra captopril o enalapril, y aquí está, y demostraron que no había inferioridad. Entonces, demuestran que son casi iguales. Entonces, con esto demostraron que podrías utilizar un ARA o podrías utilizar un IECA. E incluso que los IECAs dicen que no son inferiores. O sea, incluso los IECAs pueden ser mejores. Y los últimos estudios, en el último congreso, hace un mes y medio de endotelio, se demostró eso, ¿no? Que los ARAs, que se creían muchos más beneficios que iban a aparecer, en realidad, con todos los estudios actuales, que ya pasaron más de 20 años que aparecieron los ARAs, han demostrado que insuficiencia cardíaca tan igual como un IECA. O sea, no son mejores que el IECA. Tú puedes continuar con un enalapril, captopril, que te puede ir bien, ¿no? O algunos valsartán. Entonces, el valsartán, el lizartán es otro. Entonces, ya son tres fantásticos. Hemos dicho, IECAs o ARAS, no los dos. Si utilizan los dos, más falla renal, se mueren más tus pacientes. Entonces, nunca pueden juntar un losartán más un enalapril. O usas uno o usas uno. Dos, beta bloqueadores, ya hemos dicho que se mueren menos, y bloqueadores de la aldosterona. Hemos dicho que la aldosterona tenía varios efectos malignos sobre el organismo, y bueno, los inhibidores de la aldosterona pues aumentan la resorción. Recuerden que la aldosterona aumentaba la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, ¿no? Que causa vasoconstricción, estimula la formación de fibroblastos y síntesis de colágeno, produce remodelación coronaria y renovascular, produce disfunción endotelial, disminuye la captación de noradrenalina miocárdica, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por lo cual favorece arritmias, y pueden ser algunas arritmias potencialmente letales, y causa hipertrofia. Entonces, si nosotros bloqueamos la aldosterona, vamos a tener un efecto favorable, ¿no? Un efecto favorable.
Entonces ahí aparecieron la espironolactona, la esplerenona. Ahorita lo que más utilizamos es la espironolactona. Entonces es un estudio antiguo, pero del 99, el estudio Rales con más de 1.600 pacientes, con NIJA 2 a 4, con baja fracción de eyección, menos de 35%, y le hicieron un seguimiento a 2 años. Y en los 2 años demostraron que la mortalidad cardíaca era menor, la progresión de insuficiencia cardíaca era menor, la muerte súbita era menor, las hospitalizaciones eran menores y se agravaban menos con los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, todo este estudio Rales y otros estudios más que aparecieron demostraron que el usar espironolactona, ¿no?, tiene efectos benéficos y se mueren menos, se hospitalizan menos, ¿no?, cuando utilizas espironolactona. Como todos los medicamentos, y si ustedes leen paracetamol, pueden tener efectos adversos y esos hay que conocerlos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Uno de los que va, y más en varones, la ginecomastia. Entonces comienzan a tener aumento del tamaño de la glándula mamaria en varones y es doloroso. Entonces ahí tienes que disminuir la dosis o a veces suspender, ¿no? Pero explicar el riesgo-beneficio del paciente. En algunos pueden producir impotencia sexual, disminución de la libido, en algunos hirsutismo, o sea, crecimiento de pelo, especialmente en mujeres, cambios en la voz, irregularidades menstruales, pero son efectos no tan importantes comparados con el beneficio que tiene. Entonces, riesgo-beneficio, mejor usar, ¿no? Mejor usar. Algunos pueden producir diarrea, gastritis, sangrado gástrico, somnolencia, ataxia, confusión, cefaleas, erupciones de la piel. Si tienen uno de estos y es importante, pues suspenden. Pero si no es importante, comprueba de que sea. Y en dosis elevadas, pues en ratas, no se demostró en humanos que pueden producir cáncer de mama, pero no se demostró en humanos. Entonces se sigue usando. Y pueden tener interacciones con la dioxina porque son ahorradores de potasio. Entonces eso también. Y el estudio EFESUS, que es mucho más moderno, era del 2003, el otro era del 97, 99, también con más de 6.600 pacientes con esplerenona, que es una de la familia de la espironolactona, con fracción de eyección menos de 40%, se demostró que se morían menos y se hospitalizaban menos los pacientes que usaban los antagonistas de aldosterona, ¿no? Entonces, sí se debe usar. Entonces, las hospitalizaciones, miren cómo los que utilizaban esplerenone, con los años, se morían menos y tenían menos hospitalizaciones y causas de mortalidad menos que los que utilizaban beta bloqueadores y ECAs solos. Entonces, si aumentabas los antagonistas de aldosterona, como el espironolactona, esplerenone, se mueren menos. Otra razón por la que hay que usar esos medicamentos, ¿no? Entonces, el tratamiento sería IECAS, beta bloqueadores, antagonistas de receptor mineralocorticoides o antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona. Y a eso está demostrado con una clase funcional, con un nivel de evidencia A y una recomendación 1. O sea, sí es beneficioso. 1A es lo mejor en un tratamiento. El nivel de evidencia quiere decir que estudios randomizados, grandes estudios, ¿no?, y metaanálisis han demostrado que tiene beneficio. Entonces, en esos debemos utilizar esto. ¿Y qué está contraindicado?, ¿no? Acá dice bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos, o sea, diltiazem y verapamilo, en fracción de eyección menos de 40%, no debe estar. 3. Es perjudicial, es dañino. No, ahora, ¿cómo comenzar las dosis? Siempre comiencen con dosis pequeñas. Por ejemplo, en alapril quiero comenzar, doctor, o quiero comenzar los valsartán. Le das un cuartito de tableta cada día y en 1 o 2 semanas, si es que ha mejorado, si no tiene ningún beneficio, lo aumentas a media, aumentas a 3/4, a 1, ¿no?, y 2, y ya hasta lo que tolere. Si se le baja mucho la presión, bajas, ¿no? Disminuyes la dosis y te quedas con la que tolera, a la dosis máxima tolerable.
Beta bloqueadores igual. Comienzas con dosis bajitas, un cuarto de tableta diario, en una semana, 2 semanas ha mejorado o no tiene ningún efecto colateral, pues le das el doble y puedes llegar a las dosis máximas tolerables, ¿no? Hasta 25, por ejemplo. Isoprolol hasta 10 miligramos. Y aras también, candesartán, y la espironolactona generalmente comenzamos de 25 miligramos por día, puedes llegar a 50. Y hay otro grupo que apareció últimamente, ¿no? Que son los ARNI, que es una mezcla de sacubitril más valsartán, ¿no? Esta combinación de sacubitril-valsartán se da en vez de IECAS, en pacientes que no toleran los IECAS, y tiene mucho beneficio. Lo único malo es que tiene un costo. Entonces, estos son baratos todos porque son medicamentos genéricos, ¿no? Pero este ya tiene un costo. Entonces se encarece, pero se ha visto bastante beneficio y disminuye mortalidad. Podría considerarse un quinto fantástico, pero en vez de IEC, ¿no? Y los bloqueadores de los canales de IF, como la ivabradina, van bien cuando los pacientes, como hemos dicho, necesitan estar con frecuencias cardíacas reguladas, ¿no? 70, 60, 80, y tú llegas a pacientes con 90, 95, pero estoy usando beta bloqueador, doctor, y no baja la frecuencia cardíaca, le puedo dar los bloqueadores de los canales IF como la ivabradina, ¿no? La ivabradina. Entonces, ahí están los niveles de evidencia de los beta bloqueadores, ¿no? De los ARNIs y de la digoxina. Antes se utilizaba digoxina para falla cardíaca en todos. Lo primero que tú pensabas en insuficiencia cardíaca, digoxina. Y este estudio, que se usó, el estudio DIC, en pacientes con baja fracción de eyección, no tan baja, menos de 45%, clase funcional 2-3 de NIJA, que utilizaban digoxina, se veía que producía más mortalidad, más hospitalizaciones, más arritmias cardíacas con la digoxina, especialmente más, disminuye un poco las hospitalizaciones porque es más sintomático, pero más arritmias, ¿no? Mortalidad casi era igual y mortalidad total. Entonces se vio que la digoxina no es un buen medicamento para insuficiencia cardíaca, salvo tenga fibrilación auricular y quieras controlar la frecuencia cardíaca. Y se vio que la digoxina, pues cuanto más concentración hay en sangre, más mortalidad va a producir, y más en mujeres. Entonces por eso que hay que comenzar con dosis bajas, ¿no? Tiene efectos inotrópicos mejores, ¿no? Son sintomáticos, pero se mueren más. Entonces no se utiliza de inicio. ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar, ¿no? La ivabradina, otros estudios para ver mortalidad cardiovascular, y lo que se vio es que en los pacientes con una admisión en primera hospitalización que utilizaban ivabradina, se hospitalizaban menos, pero la mortalidad era casi similar. Entonces no te disminuye mortalidad cardiovascular, no significativa, entonces no se utiliza. Hay poblaciones especiales para el tratamiento de pacientes con falla cardíaca, sí, la hidralazina, por ejemplo, y el nitrato de isosorbide, es una combinación que se utiliza bastante en la población negra, de raza negra. En ellos va mucho mejor la hidralazina y el nitrato de isosorbide, que es un vasodilatador, ¿no? Y van mejor. Entonces, en estos pacientes y con polimorfismos de genes que codifican la sintetasa del óxido nítrico y de la aldosterona, pues con esto mejoraba la liberación de óxido nítrico, produce más vasodilatación y mejora en la raza negra este tratamiento. La anticoagulación. En pacientes con fibrilación auricular y tienen menos de 25%, debes anticoagular porque pues, si no va a aparecer coágulos en la cavidad ventricular y pueden hacer ACVs, ¿no? Y algunos ácidos grasos poliinsaturados que no han demostrado mayor beneficio. Entonces, no se olviden, diuréticos sintomáticos, inhibidores de la angiotensina y el receptor de prednisina, los ARNI, puedes dar, inhibidores de canales canales IF, solo si es que están muy taquicárdicos, pero los bloqueadores, los antagonistas del receptor, los BRAS y la hidralazina y el nitrato de isosorbide, puedes utilizar en ciertas poblaciones, ¿no? ¿Qué no debes utilizar? Litazonas, que ya no se utiliza, el felodipino, por ejemplo, en la mayoría, los AINES y los inhibidores COX-2 en pacientes con falla cardíaca avanzada
están contraindicados, no des porque vas a descompensar, ¿no? Y si vas a dar, usa 1 o 2 días máximo y no más tiempo, porque si no, no puedes. Y si juntas un ARA con un IECA, está contraindicado, no debes juntar. El tratamiento, pues si hay arritmias, hay que dar antiarrítmicos. Si es beta bloqueado, si está bloqueado un paciente, marcapaso. Hemos hablado la otra vez. Pues lo ideal es, si tiene fibrilación auricular, volverlo a ritmo sinusal. Y ahí está la miodarona. Y si tiene una falla cardíaca muy avanzada y menos del 25%, menos del 35%, y tiene arritmias, piensa en un cardiodesfibrilador implantable, que es como un marcapaso, pero que cuando hace la arritmia, una taquicardia ventricular, le da y lo mejora. Terapia de resincronización es como otro marcapaso, pero generalmente los pacientes con falla cardíaca hacen QRS anchos en el electrocardiograma. Eso quiere decir que se despolariza primero, ya sea el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo, pero no están sincronizados y eso no va bien. Entonces se ha visto que con un cardio resincronizador tú haces que los dos ventrículos se contraigan a la vez y mejora. Entonces en el electro tú tienes que ver si tiene más de 0.12 segundos, generalmente más de 150 milisegundos, y le pones cardio desfibrilador y va. Si tiene baja fracción de eyección, con eso va mucho mejor, ¿no? Entonces en 2017 apareció esto para ver el tratamiento de insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiomiopatía. Entonces nos vamos a quedar acá para que en la próxima clase ya especifiquemos más y hagamos un repaso de insuficiencia cardíaca y avancemos con el paciente.